Buenos días. A nombre del Departamento de Estudios Internacionales, obviamente les damos la muy cordial bienvenida a esta charla, conferencia de un tema pues de sobra extraordinario. Gracias por su presencia y obviamente muchísimas gracias por la presencia de la doctora Ana Berta Cuevas Tello, que está aquí para darnos y la maestra Carla Padilla, que como ustedes saben, bueno, ya tienen todos los antecedentes de ella y que pues está empujando precisamente este tipo de eventos y sobre todo que se haya coordinado con la doctora Cuevas Tello para este tema. Pues a mí me corresponde solamente darles la bienvenida, el saludo, y me viene a la mente un detalle muy breve para no quitarles el tiempo. Es sobre el tema precisamente del medio ambiente, que es el centro de la preocupación y que, como ustedes saben, la doctora es experta en asuntos, en este tipo de asuntos. Y quiero nada más, me venía a la mente un aspecto de la diferencia que existe entre los países desarrollados y los países en desarrollo o subdesarrollados sobre el tema del medio ambiente. Y solamente me voy a referir a un caso. Leía recientemente que algo extraordinario. En estos países como Alemania o Inglaterra, los ríos tienen peces. Imagínense qué cosa tan extraordinaria. Piensen ustedes en México cuántos ríos y cuántas lagunas tienen peces. Se los dejo nada más como un raciocinio de cómo los seres humanos estamos destruyendo un bien público, estamos destruyendo la naturaleza. Y bueno, es obviamente sobre este tema amplio, otro caso que estamos viviendo de manera dramática en este momento. Entonces, ahí les dejo esa provocación intelectual de cómo estamos los seres humanos contaminando el planeta. Bueno, ya no sigo razonando sobre el asunto porque hay que aprovechar el tiempo de la experta. Bienvenidos y muchas gracias. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Para mí es un gusto presentar a la doctora Ana Berta Cuevas Tello, perdón. Porque bueno, fuimos compañeras de generación, así como ustedes tienen sus compañeros en su generación. Ana Berta Cuevas para mí fue un ejemplo, tengo que decirlo, y fue una excelente compañera de la cual aprendí mucho y de la cual sigo aprendiendo, y para mí es un gusto presentarla el día de hoy. Bueno, la doctora Ana Berta Cuevas Tello es profesora investigadora del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara. Es doctora en Relaciones Transpacíficas, maestra en Ciencias Sociales con la especialidad en Relaciones Internacionales y Estudios del Pacífico. Especialidad en Gestión Ambiental y Ecología Humana. Es licenciada en Estudios Internacionales también por la Universidad de Guadalajara. Ha cursado estudios en la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Colima y Shangyangtong Liverpool University en China. Ha participado en conferencias y ponencias en diversos congresos nacionales e internacionales especializados en relaciones internacionales, Asia-Pacífico, medio ambiente y cambio climático. Es autora del libro Estrategias y acciones contra el cambio climático en las economías del APEC. Es coautora de varios libros y capítulos de libros publicados en diversas instituciones educativas, como lo son el Colegio de México, la UNAM, la Universidad de Colima, la Universidad de Guadalajara, el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, el Consorcio Mexicano de Estudios del APEC,
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, entre otras instancias. Ha publicado artículos en revistas de arbitraje internacional, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del SNI, de CONACYT, en el nivel 1 y pertenece al grupo de investigación Integración Política y Medio Ambiente en Asia-Pacífico. Es profesora con reconocimiento de perfil deseable PRODEP. Las últimas publicaciones que tiene la doctora Cuevas en 2019 son capítulo «Cómo las políticas de mitigación cómo las políticas de mitigación del mecanismo de cooperación económica Asia-Pacífico contribuyen a alcanzar la meta del 1.5 grados Celsius». En el libro, aún estamos a tiempo para el 1.5 grados Celsius. Sí. También tiene voces y versiones sobre el reporte especial del Instituto del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, y también tiene otro capítulo sobre la postura de las economías de APEC ante este compromiso. Bueno, ella tiene vasta experiencia en análisis de temas de Asia-Pacífico, México y sobre todo cambio climático, manejo de bosques. Es por eso que consideramos que la doctora Ana es una de las expertas a las cuales debemos acudir cuando tengamos algún asunto, alguna investigación sobre relaciones internacionales y medio ambiente. Sin más, le dejo el uso de la palabra. Ay, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias al Departamento de Estudios Internacionales, a la maestra Carla Padilla, por la oportunidad, y la verdad es que yo estoy gratamente sorprendida porque pensé que me iban a dejar el otro auditorio y me dejaron el grande y está lleno. Muchas gracias por su presencia, de verdad estoy maravillada. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar sobre el manejo de los bosques en las relaciones internacionales, el caso específico de la selva Amazonia. Bueno, para ponerlos en contexto, déjenme decirles que del planeta completo, de la superficie terrestre, nada más el 30% son bosques. Y de este 30%, el 56% son selvas y el 44% pues son bosques tal cual. Bueno, me voy a referir a partir de aquí, en vez de decir bosques, selvas, bosques, porque así es como lo maneja la FAO. Entonces, nada más para que estemos así como en la misma sintonía. Bueno, la pregunta introductoria de esta presentación es ¿cómo podemos entender el incendio de la selva Amazonia desde las relaciones internacionales? Me voy a ir paso por paso. Primero, les quiero presentar que en realidad los bosques nos brindan bienes y servicios. Bueno, los bienes, de alguna manera, hay un intercambio económico cuando se venden y se rige bajo la ley de la oferta y la demanda. Y es tan importante este mercado forestal porque representa más o menos el 2.7% de todo el comercio mundial. Y bueno, ¿qué es lo que se comercia? ¿Cuáles son los bienes que nos dan los bosques? Primera, nos dan madera, leña, forraje y fibra, látex, semillas y frutos, resinas y aceites esenciales, plantas y minerales medicinales. Por otro lado, tenemos los servicios. Fíjense bien, aquí con los servicios no hay un intercambio económico, no hay un precio, pero no quiere decir que no tengan valor. Al contrario, tienen más valor, mucho más valor que los bienes. ¿Cuáles son los servicios que nos brindan los bosques? Purifican el aire y el agua, capturan el dióxido de carbono, lo atrapan, es decir, son sumideros naturales de dióxido de carbono, nos ayudan para combatir el cambio climático. Es hogar de una gran cantidad de comunidades indígenas y una gran cantidad de biodiversidad de flora y fauna viven ahí. También regulan el clima del planeta, imagínense. Por otro lado, nos brindan una belleza escénica impresionante. Hay polinización y dispersión de semillas y pues nos conservan los bosques. La tierra. Y eso es muy importante, o sea, hagan de cuenta que los servicios que nos brindan es como la oportunidad que tenemos todos los seres vivos para continuar viviendo. Entonces, sí, no tienen un precio tal cual, pero tienen más valor que los bienes. Ahora nos vamos como paso número 2. Miren, es importante que entendamos una clasificación que hace la economía, la disciplina de la economía de los recursos naturales. Primero, dicen que dentro de los recursos naturales tenemos a los renovables y a los no renovables. Entonces, obviamente los bosques son renovables,
Pero cuando nosotros los talamos o cometemos incendios forestales, pues en realidad nos los acabamos mucho más rápido que su capacidad de autorrenovación. Entonces, en esta clasificación, los bosques quedarían en las dos. O sea, podrían ser renovables si los dejamos por ellos mismos, pero también serían renovables si los consumimos más rápido que esa capacidad que tienen ellos mismos de autorrenovarse. Bueno, otra clasificación que hace la economía dice es que hay productos o hay recursos naturales esenciales y no esenciales. Miren, por ejemplo, el petróleo es un recurso natural, pero muchísimos siglos, muchas personas vivieron sin petróleo y no les pasó nada. O sea, y yo, por ejemplo, el diamante es otro recurso natural y yo no he tenido nunca un diamante y no me ha pasado nada. Pero, por ejemplo, los recursos, precisamente los servicios que brindan los bosques, pues son esenciales. Ahí sí, si me falta el aire, si ya no deja de haber este ciclo del agua, porque ellos a través de las raíces hacen que se vaya el agua a los mantos freáticos, entonces yo ahí sí, para que vean que me moriría. Entonces también son esenciales. Hay otra clasificación que hacen de si son sustituibles o no son sustituibles. Continuando con el ejemplo del petróleo, el día que se acabe el petróleo, pues lo podemos sustituir por carbón, o el día que se acabe el carbón lo podemos sustituir por el gas natural, o a lo mejor cuando se acaben estos por la energía solar. Pero los servicios que brindan los bosques, la verdad no lo podemos sustituir por nada. Entonces vean también la importancia que tienen los bosques. Ahora, hay otra clasificación que hace la economía y es que si son bienes privados y bienes públicos. Los bienes privados también alguien se rige bajo la oferta y la demanda, ya sea a través de la madera o las cosas que venden o incluso cuando se tala y que se vende la tierra. Pero también hay otros bienes que se llaman bienes públicos. Y aquí también los bosques, bueno, entran dentro de la clasificación de ambos. Voy a poner el ejemplo de México. En México el 80% de los bosques están en propiedad de los ejidatarios. Y bueno, podemos decir que están en comunas. Pero los otros 2 porcentajes son personas privadas que son dueños de los bosques y también el gobierno. Entonces entraría en la clasificación de ambos. Pero hay algo más allá. En realidad, cuando decimos bienes públicos se refiere a las externalidades positivas que generan, que viene siendo los servicios. Entonces, es esa característica de que no tienen rivalidad en el consumo, es decir, yo ahorita estoy respirando y también la maestra Carla está respirando y no nos estamos peleando por eso. O sea, en realidad no hay rivalidad en el consumo, ni tampoco hay exclusividad del bienestar de que gocemos, por ejemplo, del clima. Entonces, por eso es que los bosques también son bienes públicos. Ahora, también los economistas agregan otra clasificación y que son los bienes públicos mundiales. Entonces, los bienes públicos mundiales, sus externalidades positivas se difunden indivisiblemente por todo el planeta, porque hay que recordar que en realidad el planeta tiene leyes físicas que no separan porque haya fronteras políticas. En realidad las fronteras políticas son un constructo social. Entonces, el bienestar de los bosques pues es planetario. Entonces, por eso es que decimos que también los bosques son bienes públicos mundiales, por esta característica. Y también tenemos que son males públicos mundiales, por ejemplo, cuando los deforestamos o cuando se incendian los bosques, porque esas externalidades positivas también se difunden indivisiblemente por todo el planeta. Bueno, ¿por qué se fue hasta acá? Bien. Ahora nos vamos a ir al paso número 3. El paso número 3 es cuando entraron los bosques a la agenda internacional. Fíjense bien, curiosamente, en 1992, en la cumbre de Río, en Río de Janeiro, Brasil, se dio una cumbre que es mejor conocida como la Cumbre de Río. Y esa fue un parteaguas en el manejo del medio ambiente en las relaciones internacionales, no solamente en la agenda internacional, sino que también en el estudio de las relaciones internacionales tal cual. A partir de aquí empezaron a generarse posturas teóricas con relación al medio ambiente. Bueno, el resultado de esta conferencia de Río fueron cinco acuerdos muy, muy importantes. De hecho, en todas está involucrado los bosques, pero hay una específica, de hecho, y fueron los principios relativos a los bosques. Aquí entonces podemos decir que se reconoce, o la comunidad internacional reconoce los bosques como parte de la agenda y como un compromiso de cooperación para mantenerlos. Miren, los principios de los bosques, estos que les digo que surgieron después de la cumbre de Río, son 15,
pero aquí nada más establecí 7 porque me ayudaban como a dar pauta de decir por qué son tema de las relaciones internacionales o tema de la agenda internacional. Bueno, también es importante decir que, bueno, se dio este acuerdo, pero este acuerdo no tiene fuerza jurídica obligatoria, es decir, los estados firmaron, ratificaron, pero adquirieron nada más un compromiso moral. Entonces también eso es importante como que le demos seguimiento. Fíjense bien, el primer principio que dice, los estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos y la obligación de asegurar que sus actividades no perjudiquen a otros estados. Entonces, fíjense bien, en este principio la soberanía no es ilimitada. En el momento en que se está violando o se está perjudicando a otro estado, entonces ya no puedes hacer tu uso de los recursos naturales así como al antojo. Bueno, el otro principio que dice que el costo de alcanzar los beneficios relacionados con el desarrollo sostenible de los bosques requiere de la cooperación internacional. Y obviamente que requiere de la cooperación internacional, ¿por qué? Pues porque no todos los países tienen bosques. Entonces, gozar de los beneficios que brindan los bosques, más bien, los estados deben de tener beneficios porque estén los bosques, entonces hay una ayuda, hay una cooperación por parte de la comunidad internacional para esos países que sí tienen bosques. Bueno, también el otro principio dice, los bosques deben de ser objeto de ordenación sostenible a fin de atender las necesidades económicas, sociales y culturales de la generación presente, pero también de la generación futura. Y pues sí, evidentemente hay un beneficio económico de los bosques o de la tierra en su lugar. Como les decía, bueno, dentro del mercado internacional más o menos es 2.7% del comercio total, pero no podemos pensar nada más en nosotros, en realidad ahí vienen generaciones, entonces también ese punto es importante, atender los bosques de manera que las generaciones futuras también se puedan beneficiar de sus bienes, pero también especialmente de sus servicios. Bueno, otro punto dice, los gobiernos deben proveer la participación de todos los interesados en las comunidades locales indígenas, las industrias, las ONGs, los particulares, mujeres, etcétera. Fíjense bien, todos los bienes públicos tiene la obligación de gestionarlos el Estado a través de las leyes. Entonces, cuando se hace una ley, aquí se le exige al Estado que de alguna manera incluya a todos los interesados en los bosques. Y ahorita vamos a ver por qué las comunidades indígenas también son muy importantes dentro de este manejo. Bueno, también otro punto es que dice que la política forestal de cada país debe de apoyar la cultura y los intereses de la población indígena. Fíjense, se hace más énfasis todavía en la población indígena. Otro punto dice, habría que hacer lo posible por promover un ambiente económico internacional propicio para el desarrollo sostenido de los bosques. Esto es con relación a los bienes y servicios, más bien a los bienes, a este mercado forestal que de alguna manera pues beneficia mucha gente. Bueno, pues hasta nosotros utilizamos hojas en realidad o muebles, digo todo, en realidad los productos que generan los bosques pues son muy importantes. Bueno, la aplicación de políticas y programas nacionales, especialmente en los países en desarrollo, deben de apoyarse en la cooperación técnica y financiera internacional. Pues especialmente los países no desarrollados no tienen el conocimiento, no tienen la tecnología para hacer uso sostenible de los bosques, entonces deben de apoyarse en la cooperación internacional. Entonces, aquí estos principios me dan elementos para decir que sí, obviamente los bosques son parte de la agenda internacional y también la comunidad internacional tiene interés en que se conserven. Bien, pues a partir de 1992 se han llevado a cabo al menos 9 convenios que involucran a los bosques, pero aquí yo seleccioné algunos que me parecieron importantes. Miren, la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático los pone como prioritarios. De hecho, no vamos a cumplir la meta de que la temperatura no suba a 1.5 si nos deshacemos de los bosques, no hay manera. ¿Por qué? Porque como les había dicho hace ratito, son sumideros naturales de dióxido de carbono, lo atrapan. O sea, lo que generan los gases de efecto invernadero, los árboles lo atrapan. Pero por otro lado, cuando se deforesta o cuando se incendia un bosque, sueltan el dióxido de carbono. Entonces, si los tenemos sanos a los bosques, pues contribuyen al cambio climático. Si los quemamos o los deforestamos, más bien contribuyen pero a frenarlo. Pero cuando lo deforestamos, entonces contribuye a que aumente la temperatura. Entonces, por eso es importante para esta Convención del Cambio Climático. Bueno, sobre la Convención de la Biodiversidad Biológica, pues es evidente. Ahí en ese ecosistema que son los bosques y las selvas, pues vive una gran cantidad de biodiversidad.
También pues el convenio sobre la lucha contra la desertificación, pues ni hablar, es evidente. Pero yo me quiero concentrar más en el convenio sobre los pueblos indígenas y las tribus. ¿Por qué? Porque dentro de los bosques, fíjense cuánta cantidad de personas viven. Cerca de 1.600 millones de personas, más del 25% de la población dependen de los recursos forestales para vivir, y la mayoría de ellos, 1.200 millones, aprovechan los árboles para obtener alimentos y sus ingresos económicos. Entonces, los bosques definitivamente son muy importantes. El último convenio sobre el Convenio Internacional sobre las maderas tropicales es exclusivamente sobre los bienes. Ahora nos vamos al paso número 4 de por qué son parte de la agenda internacional. Miren, como todos sabemos, en realidad los objetivos de la Agenda 2030 que se establecieron en el 2015, pues se hicieron como se seleccionaron porque son los riesgos que ahorita está enfrentando esta sociedad actual. Entonces, se propone que para el 2030 todos estos objetivos se cumplan, porque son unas amenazas son amenazas directas que ponen en riesgo la seguridad colectiva. Bueno, pero fíjense bien que dentro del punto 15 está directamente relacionado con los bosques. Es la vida de los ecosistemas terrestres, es uno de los objetivos de la Agenda 2030. Pero si hacemos así como un análisis más cuidadoso, nos damos cuenta que, por ejemplo, el primero, el de la fin de la pobreza, no se va a poder cumplir si no se mantienen los bosques. No hay manera, porque mucha gente depende de los bosques para vivir, mucha gente vive ahí. El de cero hambre tampoco se va a cumplir si nos acabamos los bosques. Imposible. El de salud y bienestar tampoco, porque también acabamos de ver que dentro de los servicios, pues de ahí mucha población obtiene sus medicinas. Pero no solamente, o sea, no seamos tan ingenuos de pensar que la población va y trae hierbitas y se alivia, no, sino que también las industrias farmacéuticas de este ecosistema extrae muchos de la mercancía, de la materia prima para hacer sus medicamentos, y también otra parte de los ecosistemas marítimos. Entonces, tampoco se podría cumplir, sería imposible. Bueno, también el de el agua limpia y saneamiento, evidentemente tampoco, porque ayudan a que el ciclo del agua se continúe. Y bueno, también pues un tanto el de trabajo decente, pues para mí la verdad es que tampoco, porque hay gente que depende de los bosques. Y consumo responsable, pues hay un mercado de recursos, de bienes forestales, evidentemente, hay un mercado y grande y que está muy interesado. Por ejemplo, a mí se me viene a la mente ahorita China, que es el primer consumidor de madera en el mundo, pero ellos cuidan sus bosques, ¿eh? Al contrario, si ustedes revisan su tasa de crecimiento de bosques, y verán que está creciendo, pero se están acabando los bosques del mundo. Entonces, eso es lo interesante, pues. Entonces, tampoco se va a poder cumplir ese de producción y consumo responsable. Pues la parte de acción por el clima, el número 13, pues tampoco, o sea, imposible. Si nos acabamos los bosques, ese tampoco se va a cumplir. El número 14, el de la vida submarina, tampoco. ¿Por qué? Pues porque más o menos los océanos y los bosques hacen la misma función. También en el oleaje los océanos capturan el dióxido de carbono y también producen oxígeno. Pero si nada más le dejamos a los océanos que hagan esa función, pues más rápido se van a acidificar. O sea, todos sabemos que ahorita los océanos tienen el problema de que el pH está cambiando muchísimo y se están acidificando los océanos y está poniendo en riesgo la biodiversidad de los mares. Entonces, o sea, evidentemente tampoco el punto 14 se va a cumplir. Pues paz y justicia, tampoco. Entonces, vean la relevancia de los bosques. Bueno, es evidente que los bosques sí son un asunto de relaciones internacionales. Ahora ya nos vamos a ir a analizar la parte de la selva Amazonia. Pero ¿cómo se puede analizar el incendio de la zona Amazonia desde las relaciones internacionales? Bueno,
Así como hice una introducción en hablar sobre los bosques a nivel general, quiero hablar sobre específicamente la selva Amazonia. Bueno, existe un debate entre si producen el 10, el 20% del oxígeno del planeta, incluso también hay quien dice que existe un equilibrio entre lo que produce de oxígeno y lo que se consume. Bueno, pero indudablemente, pues los científicos dicen que los bosques producen oxígeno. También la Amazonia regula el clima del planeta, pues controlan el ciclo del agua, ya que contienen entre el 15 y 20% del agua dulce del planeta, específicamente la Amazonia. Y dentro de la Amazonia hay una gran cantidad de biodiversidad, contienen 60,000 especies de animales y 40,000 de plantas. Ahora, la población que vive ahí en la Amazonia es hogar de 33 millones de personas. Específicamente 38 comunidades indígenas viven ahí en la Amazonia. Bueno, Brasil es el segundo país que tiene mayor cantidad de recursos forestales, pero se los está acabando demasiado, bueno, a una tasa de deforestación muy alta. Fíjense bien, aquí en 1990 la superficie forestal de bosques más o menos abarcaba el 65.4% del territorio de Brasil. En el 2000 disminuyó al 62.4% y en el 2016 es del 58.9% de la superficie. Ahora, si vemos que en el año pasado está en el top 10 de los países que más disminuyeron su cantidad de bosques. Ahora, nos vamos a ir ahora sí al planteamiento del problema. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil o qué fue lo que pasó específicamente en el mes pasado en Brasil? Bueno, a mediados del mes de agosto, las redes sociales denunciaban los incendios que estaban ocurriendo desde el principio de mes en las Amazonias. Aquí quiero hacer una nota de que los incendios forestales de alguna manera son una práctica común en esta temporada del año, porque allá no es que estén pasando, ahorita estamos aquí en lluvias, pero allá no está, es temporada de secas. Bueno, a finales de agosto se ha detectado 72,843 incendios en lo que va del año, 83% más de lo del año pasado. Y bueno, diversos actores de la sociedad internacional iniciaron una serie de acciones para poner fin a ese ecocidio. Y la situación internacional se tensó muchísimo por la respuesta del gobierno brasileño, la cual era lenta, permisiva e intencional. Por eso fue que causó así como mayor malestar, porque en realidad había en diversas partes del mundo también había otros incendios, no solamente era en Brasil, pero aquí era como la molestia, fue por eso, o sea, por la postura que estaba asumiendo el presidente de Brasil. Bueno, aquí más o menos con esta imagen les quise representar cómo hubo manifestaciones o cuáles fueron los diferentes actores que se manifestaron. Tenemos, por ejemplo, a estados. Especialmente seleccioné al presidente de Francia porque con él tuvo un encuentro muy particular. Y también tenemos artistas. Y puse a Leonardo DiCaprio porque él aparte aportó dinero, o sea, varios millones de dólares para que el presidente se enfocara en ponerle fin al incendio. Y también algunos organismos intergubernamentales también expusieron su postura a través de sus cuentas de Twitter o por otros medios oficiales de que pusieran fin. O sea, era una postura de pon fin. Y bueno, también por otro lado la sociedad civil. La sociedad civil que se hizo plantones en algunas embajadas, en algunos consulados de Brasil, pues exigiendo también que se pusiera fin a este ecocidio. Y también organismos no gubernamentales también estuvieron ahí presentes durante todo este mes haciendo plantones y también incluso la iglesia. De hecho, aquí puse la iglesia católica, pero no fue la única iglesia. La verdad es que no supe ni cómo representarlo, que el papel de la iglesia también estuvo haciendo presión. Y evidentemente nosotros todos a través de las redes sociales, toda la comunidad internacional de alguna manera compartía, exigía, asumía una postura. Entonces fue una presión bastante fuerte. Bueno, ¿cuáles eran las exigencias de la comunidad internacional? Pues decían alto al incendio de la selva por las externalidades positivas, son bienes públicos mundiales, los pulmones del mundo se queman, la Amazonia es patrimonio mundial, la soberanía nacional termina cuando los bienes públicos mundiales se trata. Y había muchísimos como posturas que más o menos atendían a estas quejas principales.
Ahora, para entender un poco más, voy a hablar sobre algunos datos importantes de Bolsonaro, el presidente de Brasil. Bueno, él asume la presidencia apenas en enero del 2019, pero es respaldado por las empresas agrícolas y pequeños agricultores. Señaló que la vasta tierra protegida son un obstáculo para el crecimiento económico y prometió abrirlas a la explotación comercial. Incluso invitó al presidente de Estados Unidos a ser socio en la explotación de los recursos de la Amazonia. Y también planea unir el Ministerio de Agricultura y el Forestal, cuando en realidad pues pudiera ser que hasta tienen intereses totalmente opuestos. Ha amenazado con salirse del Acuerdo de París porque, según él, compromete la soberanía de su país. Y aquí hay un dato muy importante. Fíjense que desde el 2008 se creó un Fondo Económico Internacional para ayudar al mantenimiento de la Amazonia, misma que no ha respetado. Lo que les decía hace rato cuando veíamos los principios es que los países, los otros estados le dan dinero para que lo conserven. O sea, tiene que tener, los que sí tienen bosques tienen que tener un incentivo económico para que los mantenga, para mantenerlos sanos, dentro de lo posible, porque si hay incendios naturales. Pero él no lo ha respetado, o sea, él recibe un dinero de la comunidad internacional y no lo ha respetado. Bueno, aquí quise seleccionar o traer así como el dime y direte que tuvo con el presidente de Francia porque fue muy interesante. Miren, del lado de izquierdo tenemos al presidente de Francia y lo que le contesta el presidente de Brasil. Bueno, el primer más bien como extrañamiento o postura que estableció el presidente de Francia dice, la Amazonia produce el 20% del oxígeno del planeta y se está quemando. Estamos en una crisis internacional. Y le contesta el presidente de Brasil, Macron tiene una mentalidad colonialista y le pide que se mantenga al margen. El presidente de Francia dice, la crisis internacional por los incendios debe ser discutida en la cumbre del G7 y él contesta burlándose de la apariencia de la esposa del presidente de Francia, o sea, con esa grosería, o sea, nada que ver. Bueno, pues el presidente de Francia, como es tan prudente, contesta, Bolsonaro es triste y mal portado. Espero que Brasil pronto tenga otro líder. O sea, fue así como responder a la ofensa que hizo. Se nota un poco sí que está como a disgusto y todo, pero no fue en ningún momento grosero ni nada. Bueno, contesta el presidente de Brasil, no podemos aceptar que un presidente Macron dispare ataques sin fundamentos contra la Amazonia, ni que esconda sus intenciones detrás de la alianza del G7, como si fuera una colonia o tierra de nadie. Y el presidente de Francia acusó a Bolsonaro de mentir sobre los compromisos de luchar contra el cambio climático. Él contesta diciendo que el respeto por la soberanía de cualquier país es lo menos que se puede esperar en un mundo civilizado. La respuesta final que dio el presidente de Francia respondió al insulto anunciando un paquete de ayuda de $20 millones para combatir los incendios. Como resultado del G7, o sea, no solamente de él. Bueno, ¿qué otras acciones se dieron en contra de Bolsonaro? El Fondo Económico, ese que les dije que desde el 2008 se estableció para ayudar a que se mantenga la Amazonia, pues anunció que le retiraba la ayuda. Esa ayuda de 1.2 mil millones de dólares que se la retiraba. Eso fue en agosto. Bueno, también puso en peligro el acuerdo comercial entre Brasil y la Unión Europea. O sea, la Unión Europea decía, es que si no haces nada, si sigues con esa postura, vamos a retirar lo del acuerdo comercial. Bueno, ¿y cómo al final, cómo manejó la presión internacional Jair Bolsonaro? Bueno, dijo, incendios existen en todas partes del mundo y esto no puede ser pretexto para sanciones internacionales. Ya que vio que la comunidad internacional estaba ejerciendo sanciones, entonces él responde así, o sea, de incendios ahí donde sea, esto no es o sea, no tiene por qué hacerme sanciones si esto es algo como natural. Bueno, por fin Bolsonaro movilizó el ejército para combatir los incendios. Y sí recibió la ayuda, o sea, los 20 mil millones sí los recibió del G7,
con el factor condicionante de que no se viera afectada la soberanía brasileña y el manejo de los recursos solo sea responsabilidad del gobierno. Dijo, no quiero intromisiones en el territorio, por eso el dinero recibido será usado como el mandatario lo crea necesario y no como lo demanden. También aclaró que la ayuda otorgada por Francia no la iba a utilizar él, o sea, sí tenía orgullo, sí fue orgulloso. Dijo, la ayuda otorgada por Francia será destinada a otros países de la Amazonia que lo solicitaron, nosotros no. Y bueno, en la semana pasada, a finales de la semana pasada, firmó junto con los otros 9 estados que completan la cuenca de la Amazonia un pacto, el Pacto Leticia, y que era, bueno, manejar de manera sustentable los bosques, o sea, ponerse de acuerdo. Pero la verdad es que si ustedes hubieran leído el acuerdo, estaba bastante laxo. Y pues obviamente pues es sin fuerza jurídica obligatoria. Bueno. Pero ¿cómo podemos entender este suceso? ¿O qué nos dice el derecho internacional ambiental de este suceso? Bueno, nos vamos a ir al derecho internacional ambiental. Fíjense que de alguna manera tiene un poco parecido con los principios que ya habíamos leído que surgieron en 1992. Y dice, los estados tienen el derecho soberano sobre sus recursos. Los estados no pueden causar daño al medio ambiente. En este caso, la soberanía no es absoluta. Cuando están causando daño al resto de los estados, entonces no puedes manejarlos como tú quieres. O sea, no, pues al menos esto es lo que dice el derecho internacional ambiental. El principio número 2 del derecho internacional dice, se prohíbe a los estados desarrollar actividades dentro de su territorio contrarias a los derechos de otros países y que puedan dañar a otros estados y a sus habitantes. Pues evidentemente con esta situación se violó este principio también. El principio número 3 de acción preventiva. Un estado está obligado a prevenir los daños ambientales dentro de su propia jurisdicción. No lo cumplió, al contrario, o sea, dejó todo un mes, imagínense, quemándose la selva. El principio de precaución dice, cuando existe un peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no se utilizará como justificación para postergar la adopción de medidas eficaces en costos para evitar la degradación del medio ambiente. Los estados que desean emprender ciertas actividades deben probar que ellas no causarán daño al medio ambiente. Entonces, evidentemente no hay manera de comprobarlo, o sea, él no puede comprobar que de veras el dejar que desaparezca la selva no daña al medio ambiente, por supuesto que no lo puede comprobar. Bueno, el principio número 5 es obligación de indemnizar por daños. Todo estado que haya cometido una violación al derecho internacional ambiental debe poner fin a esa manera ilegal de proceder y restablecer la situación anterior a la conducta ilegal. Si fuera posible restablecer las circunstancias anteriores, el Estado debe de pagar indemnización. Entonces, fíjense bien, al contrario, si otros estados quisieran, hasta pudieran demandar ante el derecho internacional ambiental a Bolsonaro o las prácticas de ese gobierno. Bueno, dentro del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, el desafío de la protección al medio ambiente, dice este principio, es de todos, pero de acuerdo al desarrollo y la capacidad de algunos estados asumen una mayor proporción de peso de conservación. Pues obviamente Brasil, si es el que tiene la mayor cantidad de recursos forestales, tiene mayor responsabilidad. El principio número 7 habla sobre el desarrollo sostenible y habla de la equidad intergeneracional. Dice, responsabilidad de cada generación de dejar una herencia de riqueza que no sea menos de lo que ellos heredaron. La generación tiene la responsabilidad de administrar los recursos naturales para las nuevas generaciones. Entonces también este principio se violó. Bueno, ¿cuáles son las reflexiones finales de esto que les presenté? Primero, que evidentemente la situación del manejo de la selva Amazonia es compleja. Es evidente, o sea, con esto de que son, al mismo tiempo de que produce bienes y que alguien se beneficie económicamente, pero que también produce muchísimos servicios, pues es bastante. Y luego aparte que tiene diferentes dueños y que hay una comunidad viviendo ahí, es complejo. O sea, analizar los bosques es bastante complejo.
Parece que bajo el principio de soberanía el gobierno brasileño puede hacer lo que quiera con ella, pero no es así. Bueno, entonces dentro de las reflexiones, número 1, la característica de bienes públicos mundiales hace que sus externalidades positivas beneficien a todo el planeta, mientras que las externalidades negativas se convierten automáticamente en amenazas y riesgos para la comunidad internacional. La selva, número 2, la selva Amazonia se encuentra ligada a dos de los principales riesgos mundiales en el cambio climático, el cambio climático y la escasez de agua. Ambos fenómenos que amenazan la vida de los seres vivos, no solamente de los humanos, de los seres vivos. El número 3, es imposible que no exista reacción de otros estados cuando destruir la selva significa disminuir los niveles de bienestar de sus propias poblaciones a través de las amenazas ambientales. Reflexión número 4. El reclamo de otras voces más allá de los estados, ONGs, sociedad civil, organismos intergubernamentales, individuos, religiones, es porque les queda claro que compartimos un solo planeta, que dependemos de él para vivir y que actualmente todos somos vulnerables a las consecuencias del daño ambiental. El punto número 5 es que las consecuencias del deterioro ambiental ya las estamos viviendo y están violentando las fronteras, la nación y el interés nacional. Así que la seguridad ambiental se le debe de dar la misma importancia que a la tradicional seguridad nacional, entendida en términos militares. Otra reflexión, la número 6. En sentido estricto, Brasil no debería actuar con soberanía total en la Amazonia porque es un ecosistema en que involucra 9 países y su gestión y manejo, para bien o para mal, repercute en el resto de los países de la cuenca amazónica. Entonces debería de haber un acuerdo de cómo manejarlo. Número 7. Es mucha falta de sensibilidad que el gobierno brasileño no gestione los intereses de los pueblos indígenas que viven en la selva, porque él es presidente de toda la nación, no solamente de algún sector ni de alguna clase específica, de alguna clase social. No es posible entender que pese a la importancia de los bosques, los acuerdos internacionales no tengan fuerza jurídica obligatoria. Bueno, la reflexión número 9, en el caso de los incendios de la zona amazónica, la población que favorece estos fenómenos negativos por el momento solo son culpables, pero al vivir en el mismo planeta, tarde que temprano también serán víctimas, especialmente de las consecuencias del cambio climático. Pues muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Ana Berta por esta excelente presentación, muy didáctica, muy puntual y estructurada. Eso se agradece bastante. Podemos hacer una ronda de preguntas y respuestas. Nos podemos ir si quieren de 3 en 3 y bueno, si te puedes levantar para que te escuchen, aquí te llevan el micrófono. Gracias. ¿Perdón? Sí, adelante. Hola, hola maestra. Una pregunta. Dice que hay un principio de indemnización por daños de los países que perjudiquen el medio ambiente, porque no solo es un daño para ellos, sino es para como que todos los demás estados. ¿Hay algún modo de así como que hacerlo valer? ¿Así hay algún organismo que realmente tenga la capacidad de cobrar la indemnización o algo que se le asimile? Muchas gracias. Gracias. Okay. ¿Nos vamos con otros 3? ¿Con otros 2? ¿Sí? ¿Alguna otra más? Allá atrás. Hasta atrás, allá. Hola. ¿Sí se oye? Okay. Si gusta pararse, compañera. Bueno, yo había escuchado dentro de muchas fuentes y también en las redes sociales que una de las mayores causas de la deforestación de la Amazonia era por el consumo de carne y de la industria ganadera, y tenía la duda de si de verdad es cierto. Ok. ¿Una más para este bloque? ¿No? Ok, ¿podemos responder estas dos? ¿Sí? Ok.
Bien, la manera de, pregunta el compañero que si hay alguna manera de hacer valer el principio de indemnización en caso de que algún estado se lo demande. Bueno, pues sí hay mecanismos, pues que los que ya han estado conmigo conocen el término de garrote y zanahoria. Para presionar, de hecho, puso fin a los incendios cuando se le empezó a presionar, cuando le empezaron a retirar ayuda, cuando se puso el fondo económico se lo retiraron, cuando le dijeron, ¿sabes qué? También el tratado comercial que tienes con nosotros y bueno, entonces fue así como él decidió pues atender esta problemática. Entonces, yo creo que a través de algún mecanismo en el cual un estado sea fuerte y que Brasil sea débil. O sea, que Brasil necesite mucho de algo que el país que le está demandando, pues para que tenga efecto, porque si por ejemplo, Brasil no es vulnerable a lo que el otro le está como castigando o queriendo proponer, pues entonces no va a proceder. Bueno, también aparte, no soy experta yo en derecho internacional, o sea, como ver los mecanismos, yo estoy dando a lo mejor una respuesta superflua, pero esto es lo que a mí esto es lo que a mí se me ocurre que podría ser a través de un mecanismo de garrote o zanahoria, de algo de donde Brasil tenga una necesidad específica. Con relación a si es parte de la industria ganadera, pues evidentemente cuando hablamos de los campesinos y cuando hablamos de que están apoyando a Bolsonaro, pues el sector agrícola pues también abarca el sector ganadero, o sea, sí es parte de una y otra. Y sí, gran parte de la deforestación o de buscar que se incendie es por la industria ganadera, por la carne, pero también porque fíjense que se está demandando mucho la soya. O sea, la soya es uno de los cultivos que más está demandando a estos países, incluso también Argentina es uno de los países que está produciendo mucha soya. Y lo malo con la soya, fíjense que también genera que la tierra pierda los minerales. Entonces es un tanto como la carne, pero también el cultivo de la soya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Una más aquí. De este lado, sí. Ok. Ajá, bueno, sí, la presión social y vean que sí produce frutos. ¿Por qué? Pues porque tenemos la tecnología donde en realidad la tecnología hizo que esta parte del tiempo y el espacio ya se perdiera, o sea, en realidad al minuto nos estamos enterando y sí son efectivas, por ejemplo, la presión. Pero, por ejemplo, si tú lo que quisieras es como, ¿qué es lo que puedo hacer yo como persona? Entonces, si hay, por ejemplo, un incendio, pues entonces tú lo que debes de hacer es, de manera particular, reducir tus propias emisiones de gases de efecto invernadero. No sé, en tu casa a lo mejor desenchufando, porque como justo hay se está generando muchas emisiones de gases de efecto invernadero por la quema de este bosque o de esta selva. Entonces, para el planeta, como para ayudar al planeta, entonces tus propias emisiones o las emisiones que se generan en tu casa, entonces tú disminúyelas. Para que, no se compensa porque esas son grandes cantidades. De hecho, ¿sabes cuánto más o menos se emiten en promedio? Como el 20%, dependiendo del año. Si hay muchos incendios, más o menos emiten el 20% de todos los gases de efecto invernadero. De hecho, el 65% de los gases de efecto invernadero es a través de los combustibles fósiles. Pero la segunda es por los bosques, cuando nosotros los deforestamos, cuando nosotros los quemamos. Cuando muy bajito, porque yo le doy seguimiento mucho a eso, cuando muy bajito es el 14%. O sea, cuando decimos, este año no hubo tantos incendios, contribuyen con el 14% de todos los gases de efecto invernadero. Entonces, si hay un incendio, entonces, ¿qué puedes hacer tú, además de la presión?
Y además de las manifestaciones, las marchas y todo eso, es que tú reduzcas tus emisiones particulares para que ayudes al planeta. Bueno, usted dijo que el incendio en el Amazonas había comenzado a inicios del mes y se hizo mediático, tuvo un impacto mediático a partir de mediados de este mes. ¿Cree usted que el gobierno brasileño haya tenido algo que ver con eso, de que no haya existido un impacto mediático antes para poderlo detener? Sí, estoy segura. De hecho, fíjate, por ejemplo, a las personas de su gabinete les prohibía que hablaran al respecto, pero muchos periodistas buscaron la manera de entrevistarlos sin decir nombres, y ellos decían, es que el sentir, los agricultores, el sentir tanto respaldo por el presidente así es como la señal que ven, mira, pues lo pueden hacer. O sea, no es que él hubiera ido y directamente hubiera prendido la antorcha y hubiera quemado, pero obviamente ese sector que sí se siente respaldado, lo hizo, y además porque hay evidencia de que el incendio empezó por los alrededores. O sea, si hubiera sido un incendio natural como de repente ocurre, pues hubiera sido a lo mejor en la parte centro o en algún lugar, pero es que todo el incendio en realidad fue alrededor. Entonces se fue de alrededor para el centro, de afuera para adentro. Entonces sí, obviamente él tuvo lo permitió, pues. O sea, sí hay intenciones, pues hasta pasé en la diapositiva que él decía que quería comerciar con la Amazonia. Ya se invitaba al presidente Donald Trump porque sabe más o menos que son del mismo tipo, y aparte tiene el dinero para hacerlo. Sí. Buenos días. Una más. Bueno, Aquí. maestra, mi pregunta es que ¿ahora qué sigue? ¿Bolsonaro va a tomar medidas de reforestación o cree que todo lo contrario, que no haga como nada para remediar todo este daño? Gracias. No sé exactamente porque justo pues esta bolita mágica no tengo, pero lo que le corresponde por el dinero que le entregaron no solamente es para apagar el fuego, sino que también es para plantaciones forestales, hacer reforestación. Entonces eso es lo que vendrían. Ahora, acuérdense que lo malo es que hay mucha simulación. Muchos estados dicen estoy reforestando y no le dan seguimiento a los árboles que plantan, o sea, hay simulación. Entonces yo me supongo que este fondo del que hablamos, que le da en realidad muchísimo dinero, se lo va a volver a otorgar, pero ahora a lo mejor ya va a haber más vigilancia, le van a exigir como mayor cuidado, no sé exactamente, pero sí va a tener que hacer una campaña de reforestación. Okay. Aquí hay otra pregunta, ¿verdad? Hola, maestra, buenas tardes. Ya, hola. Bueno, muchísimas gracias por la plática, es un tema que a mí en lo personal me encanta. Bueno, mi pregunta es, respecto a todos los protocolos que se han hecho en medio ambiente, o sea, a mí me queda como que me resuena por dentro por qué no son jurídicamente vinculantes. Entonces, pues quisiera saber, tenemos, por ejemplo, pues creo que usted mismo nos ha expuesto casos como en China, que hay muertes ya por fenómenos naturales ocasionados por los daños del cambio climático. Entonces quisiera saber si se sabe que a la larga puede repercutir en economía, en pérdida de población y otros recursos, ¿por qué no son jurídicamente vinculantes? ¿Qué se pudiera hacer? Porque pues Bolsonaro es solo un ejemplo de tantas figuras que se rehúsan a reconocer pues el impacto ambiental que estamos generando, ¿no? Entonces, pues quisiera saber dentro de qué medida ellos pueden evadir estos protocolos, porque pues ahí remarco la necesidad de que sean jurídicamente vinculantes. No sé si estoy redundando mucho, pero bueno, espero, es para aclarar el punto, pues. Sí fue claro. Es que es bien complejo, fíjate, todas las cosas que tienen que ver con la contaminación o con el mal uso de los recursos naturales, es que es muy, muy complejo. Entonces, la parte de que no son jurídicamente vinculantes es que, por ejemplo, lo único que ha sido jurídicamente vinculante es el protocolo de Kioto, pero pese a eso no se respetó, no se cumplieron los objetivos. Tiene que ver mucho
con la soberanía, o sea, es que está el factor que tiene que ver con la soberanía, y la segunda es que tiene que ver mucho también con el dinero. Y que además las cosas que provocan la contaminación, por ejemplo, el cambio climático, pues son multisectoriales, es decir, son muchos los sectores de la población que contribuyen para que se genere el cambio climático. Entonces, la verdad es que no hay como, o sea, ni siquiera los expertos sabrían cómo hacerle. Sí hay toda una academia que habla sobre cambiar el modelo económico, o sea, dicen es que con este modelo económico no hay manera de que se proteja el medio ambiente, porque sí hay o sea, como tiene que ver esta parte, por ejemplo, los bosques, con que también son bienes y que con también hay un mercado grande de estos productos, entonces es bastante complejo, pero también está muy ligado a la soberanía que tienen los estados. Mi pregunta es acerca de la reducción de uso de, por ejemplo, tanto de petróleo como de buscar diamantes o de metales raros. La pregunta sería, ¿en realidad hay un plan de reducción o, bueno, podríamos decir, de desindustrialización de cómo van a ser los países, o solamente se está exigiendo que se reduzcan este tipo de prácticas? Bueno, sí hay un plan. Mira, haz de cuenta, cuando el concepto de desarrollo sustentable entró a la agenda internacional, pues todo mundo incluso se puso de moda. Los políticos, a lo mejor ustedes no habían nacido, pero los políticos lo usaban como campaña, el desarrollo sustentable, los académicos, fue un concepto que se puso bastante de moda. Porque el concepto vendía, haz de cuenta, manejar los recursos de manera que las generaciones presentes también pudieran gozar de los mismos recursos. Las presentes y las futuras. Entonces vendía, pero nunca dijo el desarrollo sustentable cómo hacerle. Después vino el desarrollo verde, y el desarrollo verde más o menos nos dice qué hacer y nos habla de la eficiencia y la intensidad energética y la tecnología verde. O sea, ya hay como diferentes pasos. Ahora fíjate bien, lo interesante de todo esto, que sí es cierto de esa tecnología que de alguna manera disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero, pero se está haciendo un negocio. En realidad está al mismo tiempo, los estados pues lo están viendo como negocio, está creciendo tanto, o sea, sí nos conviene que crezca porque es tecnología limpia, pero yo no sé hasta qué punto lo están haciendo por negocio, porque sabes, por ejemplo, el mercado internacional está creciendo a 3% promedio y está creciendo 9% en promedio anual. O sea, está creciendo muchísimo. Si ustedes se fijan, antes los paneles solares todo estaban bien caros. Y ahorita más o menos ya están más o menos accesibles. Entonces yo no sé hasta qué punto esto les está interesando el medio ambiente o les está interesando el mercado que se está despertando queriendo cuidar el medio ambiente, pero dentro de, pues está bien, aunque lo busquen del lado económico. Pero sí, o sea, esto lo más, o sea, nunca se ha dicho consuman menos. Más bien la población, la sociedad civil, a través precisamente de las redes sociales, estamos diciendo, ¿saben qué? Es que consuman menos, hay que consumir menos de todo. Porque en la producción de zapatos, de ropa, de todo lo que usamos y que muchas veces ni necesitamos, pues se está generando cantidades de gases de efecto invernadero. ¿Alguna otra duda? ¿No? Les agradecemos muchísimo su presencia y esperamos que la doctora Ana Berta haya sembrado en cada uno de nosotros un granito de conciencia respecto a la importancia de los bosques y a que sí es un tema que podemos vincular a relaciones internacionales. Entonces, pues muchas gracias y que pasen buenas tardes. Gracias.